Muy buenos días a todas y todos. En nombre del Proyecto de Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las Pymes a nivel subnacional, liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la Unión Europea, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ y la Cooperación Española AECI. Agradecemos nuevamente a todos su acompañamiento en esta segunda parte de este tercer ciclo de seminarios, que lleva como título a la temática Sostenibilidad Ambiental, Resiliencia y Competitividad en los Territorios, ¿no? En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la moderación nuevamente de Sofía Quirós, especialista de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Y antes de darle las palabras a Sofía, quisiéramos recordarle que con la participación de esta segunda sesión pueden ya obtener el certificado de asistencia. Bueno, en todo caso, este certificado se les irá enviando por correo electrónico. Y ahora sí, bueno, Sofía, te damos la palabra e iniciamos con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José, y nuevamente bienvenidos a todos y todas a este tercer ciclo de seminarios, que como comentó José, se denomina Sostenibilidad Ambiental, Resiliencia y Competitividad en los Territorios. Antes de iniciar con la temática de hoy, vamos a hacer un breve repaso de los temas que hemos tratado en las fechas anteriores. Durante el primer ciclo se conversó sobre la innovación y sus diferentes enfoques, cómo se relaciona con el desarrollo territorial y la capacidad de innovación en las organizaciones. En el segundo ciclo hemos hablado sobre la articulación multinivel en los territorios y se comentó sobre algunas estrategias que se vienen implementando en el país que contribuyen a fortalecer estos procesos de abajo hacia arriba, y se conocieron también algunas experiencias que pueden ser vistas como referentes. Esta semana nos encontramos desarrollando el tercer ciclo de seminarios en torno a la sostenibilidad ambiental, tema que también ha sido identificada como prioritaria por las agencias regionales de desarrollo y que se viene desarrollando en este programa de capacitación. Este ciclo cuenta con 2 sesiones. La primera de ellas, que celebramos el martes pasado, nos permitió tener una visión general de la sostenibilidad en el territorio, así como las dificultades que afrontan en su gestión diaria y sobre todo analizar e identificar aquellos elementos y factores que pueden contribuir a fomentar desde la actividad propia de los gobiernos locales la generación de un territorio sostenible e innovador, tanto en lo económico como en lo social y ambiental. El seminario ahora fomenta la reflexión, la sensibilización y la cooperación regional, analizando experiencias e intercambiando reflexiones para un desarrollo inclusivo y sostenible. Para profundizar en estos temas, hoy contamos con la presencia de 3 ponentes: Adriana Escobedo Aguilar, de Costa Rica,
Carlos Julio Castillo de Colombia y Lucía Céspedes de Argentina. Cada expositor va a tener 20 minutos para realizar su alocución. Posteriormente pasaremos al bloque de preguntas enviadas por el público. Para ello les pido que puedan utilizar la herramienta Preguntas y Respuestas que se ubica bajo el panel de presentación. Bueno, sin más preámbulo, paso a presentar a Adriana Escobedo Águila. Ella es coordinadora de la Unidad de Desarrollo de Agronegocios, CATIE, quien nos va a hablar sobre el fortalecimiento de las cadenas de valor a través de la sostenibilidad. Adelante, Adriana. Muy buenos días, tengan todos y todas. Para mí es un honor y un placer estar compartiendo el día de hoy con ustedes este tema. Nada más me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces, un cordial saludo desde Costa Rica. Como ya les comentó Sofía, voy a estarles hablando de un tema que es realmente clave. En estos momentos estamos, todas las personas y los distintos actores que están vinculados a los agronegocios tienen una presión muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento único que nos invita realmente a reflexionar y a repensar los modelos de agronegocios y cadenas de valor que estamos promoviendo. De acuerdo al último informe del IPCC, en la zona específica de Perú, lo que vamos a estar viendo en los próximos años es que va a aumentar el deshielo, va a aumentar las inundaciones y va a haber mayor sequía. Esto amarrado a al menos un aumento en la temperatura de 2 grados Celsius. Con el tema de pandemia, todo lo que tiene que ver con consumo ha cambiado. Realmente estamos viviendo cambios a una velocidad sin precedentes en donde los consumidores son más conscientes y además son más exigentes. Entonces, todos los que estamos vinculados a todo el área de agronegocios, pues tenemos que estar muy atentos a esos cambios, además de que seguimos trabajando o seguimos enfrentando esa presión que viene de las metas globales con los compromisos locales, que estoy segura que en Perú y en las distintas provincias pues se da también. Y ha habido un cambio relevante con respecto a los actores vinculados a su orientación. ¿Y qué quiere decir esto? Hace poco menos de 2 años, los 130 firmas de bancos más importantes se reunieron para firmar un acuerdo en París, en donde dijeron todas las inversiones que vamos a estar aprobando sí o sí tienen que llevar el tema de sostenibilidad. Y además estamos viendo un rol muy importante, por ejemplo, del mismo Conservación Internacional, que fue invitado a un cierre de bolsa hace poco, donde se invita a realmente buscar la transformación de los modelos de agronegocios tradicionales o convencionales a modelos que realmente sean sostenibles. Y no nos podemos olvidar pues todos los compromisos de metas tanto país como locales con respecto al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, que eso es altamente importante. Ahora sí, el llamado está, tenemos que buscar el cambio, pero ¿qué pasa en Perú? Un poquito la realidad, y obviamente ustedes lo conocen todavía muchísimo mejor. Sin duda, y ustedes ya saben que Perú es uno de los 7 países más biodiversos, e inclusive es el segundo país con mayor cobertura forestal de América Latina, y solo que este es el gran reto. De todo el terreno que hay de tierra que hay en Perú, solo el 7% realmente tiene una aptitud pecuaria o forestal. Y en estos momentos está viviendo un reto importante porque se está aumentando la salinización de las costas, en donde ya está afectando un 40% del suelo. Sigue la erosión en la sierra con una afectación de hasta un 60% del suelo cultivable y hay una gran pérdida de la fertilidad de la Amazonía. Con estos datos lo que quiero es hacer énfasis en el sentido de que el suelo es un bien escaso y la población sigue creciendo y la presión hacia los recursos naturales pues va a seguir creciendo. Hoy es compleja y va a seguir aumentando a lo largo de los años. Entonces, el llamado es, si sabemos de previo que estamos viviendo un momento coyuntural en donde la pandemia a raíz del COVID-19 pues ha venido a afectar todavía muchísimo más los retos que ya de previo se tenían,
necesitamos sentarnos, pensar y realmente impulsar todos los actores que estamos presentes en las diferentes cadenas de valor y en los agronegocios, cómo poder hacer esta transformación. Y acá viene un pensamiento, una reflexión realmente que quería dejárselos acá, porque tenemos que apostar esto no solo por un tema ambiental, sino que además se ha comprobado que desarrollar sosteniblemente la agricultura es al menos 2 veces más efectivo en reducir pobreza y reducir las emisiones de carbono que inclusive desarrollar otros sectores. Entonces, con esto otra vez volvemos a la relevancia de buscar procesos, acciones y estrategias que apunten a la verdadera sostenibilidad de los sistemas productivos, en donde al hacer este tipo de cambio no solo estamos apoyando a las metas en temas ambientales, sino que también podemos mejorar el desarrollo desde lo local hasta lo global, y eso es clave. Para tenerlo más claro, acá les traigo una comparativa sobre realmente qué es esto, ¿verdad? ¿Qué tipo de agronegocios estamos haciendo? Y el gran llamado que quiero dejar con mi participación es cómo poder transformar o por qué transformar los agronegocios tradicionales. Y resulta, y ustedes me pueden indicar, y un poco los invito a la reflexión, de pensar qué tipo de agronegocio realmente está presente en Perú y en cada una de las zonas a las cuales ustedes pertenecen. Y el tema es clave es el agronegocio tradicional comúnmente está enfocado en temas de aumento de productividad, reducción de costo. ¿Y por qué? Porque lo que estamos buscando es cómo aumentar los márgenes. Y el mayor reto de esto es que comúnmente los productos de agronegocios tradicionales están dirigidos a mercados convencionales en donde no se valora el tema de calidad. Simple y sencillamente seguimos compitiendo por precio y muchas veces esa competencia por precio hace que esa reducción de costo implique temas, problemática ambiental y también problemática social. ¿Y qué ha pasado con este modelo de agronegocio? Hoy, más que nunca, y no es solo el tema de Perú, realmente trasciende todas nuestras fronteras y lo podemos ver en todos los países de Latinoamérica, en donde el modelo que se impulsó después, especialmente después de la Revolución Verde, ha generado desigualdad económica, inequidad social. Se ha promovido por este tema de reducción de costos un uso irresponsable e ineficiente de los recursos naturales, y hoy más que nunca vemos un mayor subdesarrollo de las comunidades rurales. Entonces, la reflexión es, ¿estamos promoviendo un modelo de agronegocio que realmente apunta a esto, al agronegocio tradicional? Y si la respuesta es sí, entonces necesitamos hacer un alto en el camino y ver cómo podemos cambiarlo, porque si seguimos promoviéndolo, vamos a aumentar estas fallas históricas del modelo. Y para entender mucho esta parte del modelo, hay que comprender que al inicio todas las actividades productivas, y me atrevo a decir que esta es la realidad también en Perú, iniciaron por un tema de subsistencia. Luego pasamos con los excedentes a hablar de agricultura de pequeña escala, en donde comúnmente aplicamos prácticas no sostenibles, y pasamos de eso a escalas muchísimas más grandes con el tema de la revolución verde. Entonces, lo que hay que hacer es ir rompiendo este ciclo histórico de actividades. ¿Para qué? Para dirigirnos ahora sí a modelos de agronegocios sostenibles. Pero ¿qué es esto? Realmente quiero tomarme solo un minutito para que quede claro este enfoque como tal, que es generar, o los agronegocios sostenibles están vinculados a la generación de actividades vinculadas al agro, y cuando hablo agro significa la parte pecuaria, forestal, agricultura como tal y todas las actividades vinculadas a estas, en donde sí o sí deben de ser rentables, si no es cualquier otra cosa menos negocios como tal, pero que además en su proceso de generación o en su proceso productivo se use de forma eficiente y responsable los recursos ambientales, y además que sea socialmente justo. Esto implica pasar de modelos convencionales a modelos donde realmente abordemos temas de eficiencia,
temas de responsabilidad, pensar en que un agronegocio no solamente tiene que generar riqueza para el propietario o para la empresa asociativa, para los socios, sino que además debe de apuntar al desarrollo del territorio como tal, en donde la seguridad alimentaria es clave. Lamentablemente nuestros modelos productivos se enfocan en vender lo mejor y al final los productores terminan consumiendo pues lo peor, lamentablemente. Entonces es abrirnos a una visión muchísimo más integral, en donde todos los implicados realmente puedan generar estas relaciones ganar-ganar a lo largo de la cadena. Pero ¿cómo hacerlo? Suena muy bonito. ¿Cómo hacerlo? Realmente hay muchísimas estrategias para impulsar este tipo de cambio, pero para la sesión de hoy voy a concentrarme solo en tres. Hemos visto muchísimas, he tenido la oportunidad de trabajar en cultivos como cacao, en cultivos como café, ganadería, banano y muchos otros, inclusive sistemas agroforestales, en donde el punto de partida siempre va a ser comprender el mercado, y acá es un reto muy grande, y esto implica el rol de las municipalidades, el rol del Estado, el rol de las ONGs, es más, de todos los actores presentes, porque lo que se quiere es realmente desarrollar mercados diferenciados que realmente valoren esa calidad o esa distinción que se puede generar con los productos, que en nuestros países hay, pero muy poco, realmente hay muy pocos nichos de mercado. Entonces hay que trabajar mucho con el tema de educación hacia el consumidor. Y uno de los puntos a nivel de finca claves para esto es empezar por buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Es cómo hacer eficiente, cómo utilizar mejor los recursos para así inclusive aumentar el margen de ganancia, pero que esto realmente vaya apoyado en una claridad, una orientación hacia un mercado que realmente lo vaya a valorar, y la estrategia macro que puede englobar todo esto son las cadenas de valor sostenibles, que en sí es cómo generar todas las alianzas estratégicas entre todos los actores presentes, desde el consumidor, no al revés, desde el consumidor hasta el productor, en donde se comparte información, se cree confianza, se tenga una visualización a largo plazo, y en donde la estrategia al final del día sea ganar, ganar. Y esto, como ya les mencioné, puede sonar fácil, pero es bastante complejo, ustedes lo saben perfectamente, pero hoy más que nunca estamos llamados a hacer esa transición. Si no, pues tenemos los días contados. Por eso les puse las estadísticas en donde el recurso suelo en Perú se va agotando. Y si no incorporamos buenas prácticas agrícolas, mejoramos el acceso a mercados fuera de nuestras fronteras, como también internamente, utilizando un enfoque que realmente tenga una visión sistémica con todos los actores, va a ser muy complejo. Les traigo acá rápidamente dos casos, porque ustedes pueden decir, pues suena muy bonito y todo, pero esto será posible, es posible hacerlo. Pues les traigo este recorte de una noticia. Hace un par de años, una familia en Costa Rica obtuvo un precio de bolsa histórico con la venta de café. Vendieron un quintal de café, un saco de 46 kilos, en $30,000. ¿Y por qué pudieron lograr este tipo de evaluación? Porque otra vez hicieron la fórmula mágica, empezaron a comprender cuáles son las demandas de mercado, en este caso fue mercado japonés. Luego hicieron todos los esfuerzos posibles para mejorar el tema de calidad a lo largo de los procesos de selección de variedad, todo lo que es la parte de procesos productivos, y también la transformación para llegar a una calidad de taza de más de 95. ¿Verdad? Entonces, es posible en café, es posible en otros sectores. El tema es cómo nosotros como actores presentes estamos realmente abiertos a no solo sesgarnos a un tema productivo, sino primero partir de esos mercados, y si no los hay, cómo el gobierno, las municipalidades, los municipios como tal están promoviendo eso a nivel territorial. Y otro ejemplo que les queda un poquito más cerca a ustedes, en Paraguay, es súper interesante el caso de un programa que se llama Naranjal Sostenible, que es a nivel municipal, donde en Naranjal, el municipio de Naranjal, tomaron como bandera la sostenibilidad, empezando con el tema de buenas prácticas agrícolas, y hoy día están logrando un hito histórico porque el principal cultivo es soja,
Así que se los quiero comentar porque a veces es muy fácil hablar de sistemas agroforestales y de ciertos tipos de productos, pero imagínense lo complicado con el tema de soja para pasar de un modelo convencional a un modelo sostenible, en donde hoy día están posicionados como productores de soja sostenibles, en donde tomaron la visión territorial para hacer una serie de actividades que ustedes pueden ver en pantalla, donde no solamente estoy enfocado en producir, sino realmente es el territorio como yo impulso este tema de sostenibilidad, que es sumamente clave hoy día, donde se va a requerir alianzas entre todos los actores presentes a lo largo de la cadena y donde se requiere que todos se sienten a hacer una articulación de agendas, porque ese es para mí uno de los principales retos que quedan, ya que cada uno de los actores comúnmente tienen su agenda específica y ahora el tema es cómo realmente podemos sentarnos y quitarnos esa visualización individual para pasar realmente a un concepto, una visión integral a través de los territorios, en donde, como les comentaba, paso número 1, empezar a ver cómo yo tengo mis sistemas productivos y los puedo volver más eficientes a lo largo de los distintos procesos y donde realmente el gran desafío es cómo amarrar esto que estoy promoviendo a nivel de buenas prácticas con los requerimientos de mercado, y voy a utilizar rápidamente un ejemplo de ellos. Naranjal Sostenible justamente se puso a pensar cómo hacemos para que realmente se pueda visualizar el esfuerzo que se está haciendo desde el eslabón productivo hacia el mercado, y junto con gobierno, junto con un programa específico que había de finanzas verdes y varios actores más, desarrollaron un sello voluntario que no implica pago por parte de los productores que hacen parte de este movimiento, puedan tener acceso a este sello, y este sello se visualiza tanto en los mercados internacionales como también no solo soya, realmente son muchos otros rubros productivos en donde este sello como tal ha motivado a el consumidor a comprender, a entender qué es lo que estaba pasando, pero para que esto haya sido el éxito que es hoy, ha requerido que se articulen todos los actores presentes, desde el productor entendiendo los beneficios que van a tener por medio de la adopción de buenas prácticas agrícolas, y luego todo lo que tiene que ver con ese sistema de verificación, en donde el gobierno, el Estado, pues tiene un rol importante, porque no puedo ser juez y parte, y esto llega hasta el consumidor para realmente saber que lo que yo estoy promoviendo, que lo que yo estoy haciendo, está siendo valorado. Creo que este es un caso muy interesante y por eso se los quería comentar acá, porque no solamente es decir, vamos a impulsar cadenas de valor sostenibles, sino es cómo logramos un ambiente habilitador para que estas acciones que yo estoy empujando desde la promoción de cadenas de valor, de sostenibilidad, vaya a tener un buen puerto, porque de nada sirve a un proyecto específico impulsar acciones de sostenibilidad si el ambiente habilitador como tal no está presente. Y acá les voy dejando una reflexión, porque resulta que todavía quedan muchísimos desafíos. Ahí la estadística dice que para el año 2050 vamos a necesitar un 60% más de alimentos. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener la misma o mayor, mejor dicho, la mayor presión a los recursos naturales para aumentar temas de productividad. Estamos teniendo hoy día, inclusive ya en estos días están pasando muchísimas conferencias, y me alegra mucho que este tema se toque también en este tipo de espacio, donde los actores a nivel gubernamental de los los objetivos desarrollo sostenible como tal, todos los actores que están visualizando un futuro más complejo, hoy día es un tema.
Y acá voy a hacer la reflexión en el sentido que ya hemos hablado mucho. Entonces, ahora lo que sigue es pasar del dicho al hecho en temas de sostenibilidad, porque simple y sencillamente el recurso suelo, el recurso agua son finitos, ya no son infinitos como se nos enseñaba hace muchísimo tiempo, sino que tienen sus días contados. Y si hoy no hacemos los cambios, realmente vamos a tener un periodo muy complejo, pero realmente muy complejo, ni siquiera en 10, estamos hablando en 5 años. Entonces, de acuerdo a muchísimos estudios que han estado circulando, tanto el IPCC como muchísimos, inclusive el Banco Mundial, el BID y demás, dicen que tenemos una ventana de solo 2 años para poder hacer cambios e intentar reducir los impactos negativos que vamos a tener en los próximos 5 años o 10 años. Entonces, mi llamado final con ustedes por acá es realmente invitarles a repensar qué es lo que nosotros estamos promoviendo a nivel de desarrollo y no solamente con temas separados, ¿verdad? El tema es cómo poder integrarnos y por mi expertise, obviamente estoy aquí hablando mucho del tema de los agronegocios, pero realmente es cómo poder volcar esa mirada a través de un proceso territorial para que todas las acciones que se apliquen realmente correspondan a una meta donde sí o sí, y disculpen que lo recalque tanto, pero la experiencia me lo ha dicho, se requiere una buena articulación de todos los actores para que realmente esto llegue a pasar como se debe. Así que el llamado final que quiero hacerles con mi presentación acá es otra vez, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de agronegocio estamos impulsando en Perú, en cada uno de los lugares en los cuales ustedes están ubicados? ¿Estamos promoviendo los agronegocios convencionales? ¿Qué estamos haciendo para visualizar oportunidades de negocio hacia mercados más sostenibles y qué capacidades o qué requerimientos son necesarios fortalecer hoy para visualizar ese cambio que, como les digo, de acuerdo a muchísimos estudios, se indican, tenemos una ventana de solo 2 años para empezar a promover esos cambios y reducir los impactos negativos que se visualizan para los próximos 5 o 10 años. Así que todos estamos en el mismo planeta, estamos en el mismo barco. Entonces es visualizar, y con esto termino realmente a invitarles a hacer esta reflexión y más allá cómo seguimos construyendo estos lazos y estos encadenamientos con todos los actores presentes en las cadenas con las que nosotros trabajamos, en donde la confianza es sí o sí clave y donde tenemos retos o este tipo de desafíos, en donde si no ponemos de nuestra parte hoy día y articulamos y gestionamos con una visión sistémica, realmente tenemos un futuro bastante incierto. Muchísimas gracias, me encantó participar y pues acá quedo abierta también a recibir todas las dudas y consultas que tengan los que están participando el día de hoy. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, nos quedamos con la gran reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de agronegocios se están impulsando? ¿Convencionales o sostenibles? Y justamente esa es nos has conversado tú hoy día sobre esa importancia de hacer esa transformación, de modo que también se puedan responder a las demandas actuales y a las grandes necesidades a las que nos estamos enfrentando. Bueno, sin duda constituye un reto bien grande y donde tienen que ver las diferentes dimensiones, ¿no? Y se relaciona también estrechamente con lo que hemos escuchado en la sesión anterior, de ver el territorio con un enfoque, digamos, integral, que involucre las diferentes dimensiones sociales, culturales, ambientales, económicas, políticas, que permitan generar modelos de negocios que realmente sean sostenibles, impulsando el desarrollo desde lo local a lo global, ¿no? Y en este reto es vital la creación de sinergias, que también lo comentaste, intersectoriales, multinivel, multiactor, y crear las condiciones adecuadas para generar esa transformación que apunte finalmente a la sostenibilidad.
y siendo el Perú un país con una gran biodiversidad y con una gran cobertura de bosques, tiene una responsabilidad mucho más grande aún, ¿no? Y el caso paraguayo que nos has comentado, de tomar una bandera, un tema bandera y poder empujar el desarrollo sostenible desde el territorio, probablemente sea también un caso que nosotros podamos ver como un referente y digamos, poder analizarlo y hacer esa reflexión al interno, ¿no? Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Bueno, nos sigues acompañando, más adelante vamos a tener el bloque de preguntas. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda presentación. Contamos con Carlos Julio Castillo, él es de Colombia, es de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, quien se va a referir al Plan Regional en Negocios Verdes. Adelante, Carlos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Sofía. Gracias por esta invitación. La verdad, este es un interés de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, ya que, digamos, hemos como incorporado en nuestro ADN la necesidad de compartir, de hacer redes. Yo creo que esas son las primeras claves para empezar a fomentar los negocios verdes, que es la exposición que vamos a compartir en estos momentos. Muy bien. Tengo para comentarles que nosotros aquí en Colombia partimos de... Vamos a ver, ¿sí? Sí se está visualizando, ¿verdad? Ok. Sí, sí se ve. Los negocios verdes en Colombia, y vamos a tomar como referencia el caso del departamento de Caldas, a través de la exposición vamos a comentar aprendizajes y retos, y obviamente para la parte final pues vamos a redundar como en algunos aspectos claves. Vamos a compartir aquí lo que ha sido como el desarrollo de los negocios verdes en Colombia y en paralelo como han sido los negocios verdes en Caldas. En ese paralelismo que les estoy comentando, observamos que desde el año 90, y señalo allí el año 1993 porque fue donde se creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la ley 99, y eso nos afinca un primer aprendizaje, que existe un desarrollo normativo. Pero es muy difícil a veces hacer las cosas si no tenemos como ese soporte de normas que nos permita apalancar nuestros emprendimientos. Y desde ese entonces se hablaba de bioprospectiva, biocomercio. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de los criaderos, el caso de las varillas o caimanes y algunas heliconias. Y también se empezó a hablar de producción y consumo sostenible, más desde la política de producción más limpia. Y finalmente, hoy en día hablamos de negocios verdes. En ese paralelismo, también estamos hablando de lo que se está desarrollando a nivel, digamos, latinoamericano, porque en Latinoamérica se ha hablado de la producción orgánica, la certificación orgánica, las buenas prácticas agrícolas y, digamos, las respectivas certificaciones. Esto, en cierta forma, es un tensor porque, especialmente para pequeños y medianos productores, obtener una certificación no es un asunto fácil. Además que, digamos, tiene unos costos relativamente altos y solamente para aquellos que tengan posicionados una estrategia de mercado amplia, digamos, posicionado, digamos, puede mejorar la certificación. Esto nos lleva a pensar que uno de los aprendizajes es que a veces no solamente el certificado de por sí garantiza una dinámica de ventas, ¿cierto? Que eso tiene que estar acompañado de unas estrategias de publicidad, de marca, de participación en dudas de negocios, en vitrinas, etcétera. Y obviamente el certificado es parte de una garantía de un producto que se está ofertando. Digamos que también entonces ya por esta fecha en Caldas, recogiendo un poco todo eso que se está dando a nivel nacional y a nivel latinoamericano, se empezó a hablar de los productos de origen, especialmente café, cacao, panela, y también se empezó a dinamizar mucho los mercados ecológicos. Aquí en Caldas, por ejemplo, hay un evento que se realiza cada 2 años que se llama Ecovida, participan alrededor de unos 50
organizaciones de diferentes partes del país y, digamos, ofertan, es una vitrina porque ofertan estos productos, algunos con sin transformación, otros con mediana transformación, pero lo importante, resalto, es que se crean redes, se crean nexos, hay intercambio de conocimiento, intercambio de experiencias, y yo dejo más eso como una recomendación. Se hablaban de los mercados verdes y finalmente hablamos de los negocios verdes. ¿Por qué coloco allí Asocar? Asocar es la Asociación de las Corporaciones Autónomas Regionales del país, creadas con la Ley 99, somos 33. Digamos, esas 33, ya tenemos prácticamente cada una de ellas lo que llaman las ventanillas verdes. Visto de otra manera y para como reforzar el conocimiento, ese desarrollo normativo, como les comentaba allí, sigue vigente con la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, que desde el año 2008 pues, ha sido como el marco orientador. El entorno nacional y de Latinoamérica, con lo del mercado justo, la producción ecológica y orgánica, y digamos a la par, la certificación orgánica o de las buenas prácticas agrícolas. Y en Caldas, también hemos venido adelantando y se continúa adelantando los mercados ecológicos, los productos orgánicos y finalmente llegamos a negocios verdes y a productos de origen. Aquellos productos que, digamos, están asociados a un lugar donde le dan unas características muy particulares y eso le da una ventaja competitiva y comparativa además al mercado donde se desarrolla. Estaba viendo en la anterior exposición el tema del café de esta familia Castillo y creo que ese es un buen ejemplo de producto de origen. Digamos, recopilando un poco lo que ha sido aquí los negocios verdes en Latinoamérica, en el caso de Perú, digamos, allí aparecen como los elementos claves que he venido mencionando como uno de los aprendizajes. Es mirar cuáles son las ventajas comparativas. Entonces, hablamos que en Perú pueden existir alrededor de 108 climas, hay una serie de medidas políticas, hay articulación, pues cada nacionalidad podrá, digamos, siempre se denota de que falta articulación, pero la verdad es que si, digamos, se mira un poco más a menor escala, sí hay ciertos momentos o ciertos escenarios donde sí las entidades se buscan, se apoyan y se crean estas redes de emprendimiento y de participación. En Caldas tenemos la red de emprendimiento, por ejemplo, y participan las universidades, la universidad es reconocida como una ciudad universitaria. Entonces hay muchas facultades que, digamos, aportan a este tipo de emprendimientos. Porque tenemos facultad de mercado internacional, facultad de biología, de ingeniería química, de agronomía, etc. Y aquí llama mucho la atención el modelo ancestral. O sea, para el caso de Perú, creo que aquí hay unos elementos claves de rescatar aquellas prácticas y aquellos aprovechamientos sostenibles que se dan en la naturaleza, como vamos a observar en las siguientes diapositivas, y vale la pena entonces tenerlo como parte de los elementos claves para desarrollar negocios verdes. En México, por ejemplo, se habla del cinturón solar, pero yo diría que no solamente en México, nosotros también estamos en lo que ya casi no se menciona, no sé por qué se habla de la zona tórrida, o sea, donde el sol en todos sus cenizas perpendicularmente sus rayos en esta línea ecuatorial. Pero igual allá también se han tomado medidas financieras, medidas políticas, hay estudios del sector y hay medidas gubernamentales. Es como los elementos claves de México, pero vemos que hay unos elementos comunes, como les mencionaba, tiene que haber un desarrollo normativo, tiene que haber entidades interesadas y hay que llamarlas y convocarlas a ser parte de estas estrategias que son de conveniencia para una región. En Caldas, digamos, recogemos la definición de negocios verdes, cual, como dice allí, le agregamos que están inclusivos. O sea, ese es uno de los elementos importantes, porque, digamos, nosotros tenemos, ustedes lo saben bien, hay, digamos, actores que
han tenido apoyo, son actores que han sido actores de conflicto, me refiero, y digamos por su decisión de reincorporarse a la vida civil, han recibido apoyo del Estado con capacitación y líneas de emprendimiento, y el negocio verde podría tenerlos en cuenta, ya sea en su cadena, en su clúster, ¿cierto? En los clúster, o digamos como parte de las relaciones de negocio. Entonces, igual aplica para inclusivo para el caso de equidad de género, inclusivo para afrodescendientes, inclusivo para etnias. Y digamos, eso de por sí forma parte de la estrategia que desarrollamos aquí en el país y en el departamento de Caldas. Como bien lo dice allí, son actividades económicas que responden a una visión del desarrollo sostenible, busca un crecimiento económico, busca que ellos, digamos, estén soportados en una equidad, que correspondan a unas expectativas de mercado y que puedan hacer un impacto positivo en el medio ambiente de ese producto, de ese servicio. Y son una oportunidad para generar competitividad económica. El mundo cada día demanda más productos saludables, productos que, digamos, que sean amigables con el medio ambiente y también pues, que disminuyan esas brechas sociales. Entonces, allí se recoge en sí la definición del negocio verde. Y tenemos como tres grandes grupos o tres categorías. Son los bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales. Esos bienes y servicios de recursos naturales, a su vez, en el color azul se observan las otras tres subcategorías, que son los negocios para la restauración. Entonces, hay empresas que hoy en día están desarrollando reforestación con especies nativas, lo que antes era como muy difícil de observar. O sea, nos apartamos aquí un poco de las reforestaciones convencionales con las coníferas, con eucalipto, otro tipo de especies exóticas, y ahora nos adentramos como en este tipo de negocios que es importante. El biocomercio, que a su vez nos habla de los productos maderables, de los productos no maderables, en el caso de semillas, en el caso de jucos, una serie de productos que se encuentran en el bosque y no son maderables, pero son aprovechables para un negocio verde. También productos derivados de la fauna silvestre. ¿Sí? A veces aquí en Colombia hay un parque donde un grupo de mujeres recolectan, digamos, lo que son en la metamorfosis, entonces las mariposas dejan, ¿cierto?, sus residuos y, digamos, pueden, digamos, elaborar llaveros y otro tipo de cosas que les permite a ellos, pues, como dicen, fortalecer su emprendimiento. Uno de los más conocidos es el turismo de naturaleza. Y un aprendizaje, les decía que a nivel de la exposición de hacia transversal, por ejemplo, Caldas es un corredor importante por la migración de las aves que vienen de Canadá y de Estados Unidos. Y digamos, esto es una especie de hotel en el cual las aves hacen una pausa y como encuentran aquí unas áreas protegidas, hay unos parques naturales, entonces les sirve a ellos como refugio temporal, como estadía temporal y también alimentación temporal. Entonces, aquí hay algunas personas que ya han desarrollado empresas de aviturismo. Aquí hay unos 2 o 3 eventos al año, pero durante todo el año hay visitas, ¿cierto?, de observación de aves. Los recursos genéticos también, ¿cierto?, son productos que se pueden obtener en caso de péptidos, enzimas, aminoácidos, etcétera. Y ya en la categoría de agrosistemas sostenibles, que es quizás donde más abundan los emprendimientos, son los sistemas de la producción orgánica y ecológica. Otra gran categoría que trabajamos, ¿cierto?, son los ecoproductos industriales, ¿cierto?, porque hay aprovechamiento y valoración de residuos. O sea, ese también entra como un negocio verde, cuando hay aprovechamiento del papel, si se hace tarjetas, o se hacen otro tipo de productos que realmente hacen un aporte importante para disminuir o mitigar la contaminación. Fuentes no convencionales de energía renovable, porque ese es un campo que apenas se está desarrollando. La construcción sostenible, estamos encontrando empresas que están haciendo edificios con agua reciclable, también incorporan energía solar. Entonces, este tipo de viviendas o estas empresas aspiran a ser, digamos, etiquetadas como empresas de negocios verdes.
Y hay otros bienes y servicios que también pueden estar aquí incluidos. Señalamos allá arriba lo de la energía solar eólica como fuentes no convencionales. Y está el mercado digamos, de lo que llamamos el mercado del carbono, el mercado de los pagos por servicios ambientales, que son el mercado voluntario, o sea, aquellos recursos o compensaciones que se brindan a los propietarios que tienen bosque y digamos, que pueden estimar y vuelve a salto la asociatividad para, digamos, sumar esfuerzos, porque a veces, por ejemplo, el caso aquí en Colombia, para poder, digamos, competir en el mercado del carbono mínimo hay que tener 500 hectáreas de bosque natural, nos referimos. Y eso no es fácil, ¿cierto? Grandes propietarios sí lo han logrado, pero nos interesa también como corporación, y como decimos, como el negocio verde le apunta a la equidad, ¿cierto? Pues tenemos que buscar que los pequeños y medianos también puedan ser parte de ese mercado. No me quiero apartar de la exposición, pero porque es otro tema muy denso, el caso pues, del mercado de carbono, pero digamos Colombia, digamos, latinoamericano es líder porque hay una ley que crea el impuesto al carbono. Ya en aspectos de metodología para la implementación de sus planes regionales de negocios verdes, es porque a nivel nacional, existiendo la política nacional de negocios verdes, con todos los antecedentes y referentes que le mencionaba anteriormente, desde el año 2014, y empezó a incluirse en los planes nacionales de desarrollo. O sea, el actual gobierno también lo tiene incluido, lo tiene con una consigna, un eslogan, que es producir conservando y conservar produciendo. Indudablemente, entonces, ese plan forma parte aparece allí, es muy difícil desarrollar estrategias de mercados verdes si no tenemos realmente algo que articule todas estas iniciativas, recursos, tiempos, alianzas, y ese es nuestro plan. En Caldas, pues tenemos el plan departamental de negocios verdes, tiene 8 estrategias, que va desde la parte financiera, comunicaciones, mercados, ciencia y tecnología, o el mismo mercado como tal, y eso nos permite a nosotros, estamos apenas empezando el año anterior, pero ya veníamos desde hace quizás 4 años, empezando a hilar y articularnos al Plan Nacional de Negocios Verdes. Y la articulación, ya lo resaltábamos, importantísimo, creo que es imposible desarrollar ningún negocio verde si no contamos con todo un campo de entidades y de entre nosotros mismos, ¿cierto? De compartir nuestros conocimientos y experiencias. Nosotros, por ejemplo, entonces, a raíz del Plan Departamental de Negocios Verdes, creamos, digamos, la ventanilla verde. O sea, es digamos, una obligación en cada departamento del país que exista la ventanilla verde. Y un aprendizaje interesante fue porque hace unos 8 años, quizás, cuando estábamos hablando de mercados verdes, pues a veces uno, justamente de toda la virtualidad, nos enseña cosas. En ese entonces pensábamos que la ventanilla verde era un espacio con uno o 2 funcionarios, con su equipamiento, y que iban a dinamizar los negocios verdes. Nosotros ya lo estamos haciendo en forma virtual. Las convocatorias las hacemos a través de estas redes, justamente con esa articulación, y divulgamos y damos como estrategia comunicativa en todos los, digamos, funcionarios y proyectos que tenemos, y lo mismo lo hacen el departamento y lo mismo lo hacen los municipios. Claro que a nivel municipal todavía nos falta para que se empiece a divulgar la convocatoria. Entonces, por ejemplo, cada año vamos sumando 10, 15 negocios verdes. Actualmente tenemos 54 negocios verdes y este año vamos a incluir 15 o 17 negocios. Antes que se me olvide, reforzar un poquito el tema de mostrarse. Hay que mostrar el negocio. Hay que participar de ferias. Nosotros pensamos ferias. A nivel nacional se organiza Bioexpo. Bioexpo es liderado por el Ministerio de Ambiente. Ya esta es como tal vez la 8ª o 10ª versión. Se va a hacer en Medellín. En todas las 33 corporaciones, las ventanillas verdes llevan un número de personas, 10, 15 personas, ¿cierto? Y eso fue, hace 2 años fue tan, digamos, tan positivo que en un momento dado, pues la Unión Europea dio un gran potencial país y, digamos, le viene apoyando justamente los negocios verdes desde, obviamente, desde el resorte nacional con el Ministerio de Ambiente, si no estoy mal, un convenio de 1.500 millones de euros. Entonces, eso es lo que necesitamos, que los negocios verdes se fortalezcan
y no hubiera sido posible si no nos encontramos, si no hacemos esa articulación, si no hacemos ese acompañamiento técnico. Es la única forma de hacer masa crítica. Y obviamente en la comercialización también hemos desarrollado, digamos, actividades que tienen que ver cómo diseñar una marca. Hay cosas que, digamos, por sí solas no se ven. O sea, ¿qué nombre le va a colocar al producto? O sea, ¿cómo va a ser, cómo enviar una muestra? A veces en estas ferias llegan personas que son parte de la cadena, que son intermediarios, están interesados en tener producto para luego comercializar al detalle y cuando pide una muestra, a veces las personas no saben cómo elaborar una muestra. ¿Verdad? Entonces le manda 1 kilo de muestra cuando no era necesario enviar 1 kilogramo de muestra, sino quizás 100 gramos, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, eso también es parte de lo que hacemos. Y otro tipo de cosas. Al final de todo esto, y este es un mensaje central, se otorga un certificado de confianza. Porque como el certificado ambiental colombiano, el sello ambiental colombiano, decimos es un poco engorroso, valga la pena decirlo de esa manera, pues nos toca acudir a estrategias un poco más simples y eso es un aprendizaje ancestral, la confianza. Eso es clave, clave, clave. Yo resalto mucho eso en mis exposiciones porque es que hemos perdido confianza. Y entonces surge la idea de dar un certificado de confianza que lo otorga el ministerio y obviamente nosotros también lo otorgamos los 24 negocios verdes que tenemos actualmente. Estos aprendizajes y retos, creo que ya les había mencionado algunos, espero reforzar simplemente. Hay un plan nacional, regional y departamental de negocios verdes, tenemos las ventanillas verdes, que tenemos redes institucionales, a su vez se enlazan con otras redes que ha creado el gobierno, que ha creado el departamento, como son las redes de tecnología o las redes de competitividad. A nivel nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que digamos que es la Universidad de las Tecnologías en el país, tiene un fondo que se llama el Fondo Emprender y cada año hace convocatoria, no solamente para negocios verdes, para todo tipo de negocios, pero los negocios verdes aquí tienen una opción muy importante porque pues son personas que han sido preparadas para presentar proyectos y eso ya es un valor agregado. Y mencionaba de la Unión Europea y digamos reconocimientos pues, y actividades que se hacen a nivel municipal. 54 negocios verdes y otros 15 o 17 que ingresan este año. Lo de BioExpo, los esperamos en Medellín, es en noviembre de este año. En Ecovida es el próximo año. Y nosotros aquí en el mes de enero en Manizales se realiza una feria internacional, va como la versión 60, creo ya, de los más antiguos de América Latina. Y hay una feria, digamos, una feria artesanal. Y yo he visto stands de Perú, de toda América Latina y de otras partes del mundo, pero hago énfasis en América Latina. Y he encontrado en los stands, digamos, los productos de Perú, ¿cierto? Y observa uno, como bien se dice, una gran oferta de productos que tienen todo un potencial de negocio verde. Cordialmente invitados para enero del 2022 cuando realizamos aquí las ferias de Manizales. Aquí les tengo unos ejemplos ya para terminar de los 54 negocios verdes. Terminato es un vivero, por ejemplo, es un vivero con mucho énfasis en especies nativas. Encuentra unos cedros, encuentra ceibas y especies maderables, ornamentales. Tenemos las gallinas, lo que llaman las gallinas de pastoreo, las gallinas felices, porque sus huevos son de alta calidad, son de mejor nutrición, tienen mejor contenido nutricional. Tenemos plátano, entonces son prefrituras, llamarlo así. Y tenemos café de Tío Conejo. Tenemos unos prefabricados de madera, en Madeco. Tenemos a Diana Jaramillo, ella recicla ropa y hace también accesorios. Tenemos miel de abejas africanizadas y bueno, pero también estamos promoviendo fuertemente lo que es el tema de las abejas nativas, las abejas angelitas, le llamamos aquí, o melipones, que son muy conocidas con ese nombre genérico. Y turismo de naturaleza, como les mencionaba, el avistamiento de aves, este es de la laguna, pero este es avistamiento de cóndor. Entonces se oferta la estadía, el avistamiento, y la verdad que esto ha ganado mucho prestigio
a nivel nacional y más aquí en Caldas. Bueno, solamente me presto a los agradecimientos, pues, los datos de contacto y de nuevo pues invitarlos y animarlos a que continuemos con este tipo de iniciativas que realmente tienen mucho futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Julio, por tu presentación y también por comentarnos las experiencias que están teniendo desde Colombia. Por lo que comentas, bueno, Caldas desarrolla en mercados ecológicos, negocios verdes, productos de origen que se sostienen en un marco normativo colombiano vigente, y eso es algo que acá en Perú tiene que empezar a consolidarse, a hacerse un poco más fuerte, ¿no? Tenemos que fortalecer ese aspecto. Ha sido muy interesante también lo que nos has comentado sobre la metodología y el proceso de la formulación del Plan Regional de Negocios Verdes, ¿no? que se ha realizado de manera participativa con los diferentes actores públicos, privados, la academia, y este plan que orienta hacia concebir los negocios como una actividad económica en la que los bienes y servicios se basan en innovación y generan beneficios ambientales e incorporan mejores prácticas en el ámbito social, ambiental, económico, ¿no? que contribuyen a la conservación del ambiente. Esta mirada, ¿no? esta forma de ver a los negocios verdes e inclusivos, debe ser la nueva tendencia, ¿no? de hacer negocios y que responden a las expectativas del mercado y a los retos tan grandes que tenemos, en los que Adriana hizo mucho énfasis, ¿no? Y además estos negocios nos permiten reducir las brechas de desigualdad aplicando prácticas sostenibles con el medio ambiente. Muchas gracias, Carlos Julio. Bueno, continuamos y pasamos a nuestra tercera expositora. Ella es Lucía Céspedes. Ella es de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, quien abordará las temáticas de estrategias territoriales para el desarrollo de empleos verdes. Adelante, Lucía. Buenos días o buenas tardes a todos. Gracias, Sofía, por la introducción. Bueno, mi nombre es Lucía Céspedes, yo soy coordinadora de empleos verdes locales de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Quería confirmar que se ve bien la pantalla. Sí, se ve todo bien. Perfecto. Bueno. Disculpen que apague la cámara, estoy teniendo algunos problemas de conexión, pero cualquier cosa quedó acá, con la presentación. Bueno, hoy les quería hablar un poco de nuestra experiencia, de lo que es la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, y nuestra experiencia con lo que son particularmente los empleos verdes, el fomento de este tipo de empleos desde un ámbito público-privado. Pero primero quería un poco contextualizar, ¿no?, las problemáticas que abordamos cada vez que planteamos estrategias o programas de empleos verdes y de reconversión productiva. Y en este sentido, un poco como ya también mencionaron los expositores anteriores, el cambio climático no solo va a amenazar a los ecosistemas, a la prosperidad económica, también a los esfuerzos por reducir la desigualdad que ya se están haciendo y que ya hemos escuchado numerosas veces, pero también el cambio climático va a impactar en los empleos, en las condiciones de trabajo decente. Por un lado, lo va a hacer a través de efectos directos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a aumentar la frecuencia y la intensidad de distintos fenómenos meteorológicos extremos, que obviamente repercuten en las condiciones laborales y en la productividad, ¿no? Hablamos de olas de calor, de lluvias torrenciales. Y por otro lado, también el cambio climático va a derivar en lo que son los efectos indirectos o secundarios. ¿Por qué? Porque vemos mayores regulaciones ambientales, tanto de distintas agencias como países, que obligan a cambio en los procesos productivos si deseamos después comercializar con este tipo de agentes. Pero además, estos efectos indirectos se van a dar a través de cambios en hábitos de consumo. Estos cambios surgen de una mayor concientización también desde el lado del consumo, no solo desde el lado de la oferta. Es decir, hay como una especie de círculo virtuoso que se retroalimenta en este sentido. Entonces, esto quiere decir que todo mercado laboral, toda economía va a estar estrechamente vinculado con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque los empleos, las personas
que llevan a cabo estos empleos dependen de un medio ambiente sano y también de los servicios ecosistémicos. Entonces, todos estos impactos del cambio climático conllevan una redefinición, ¿no?, de los puestos de trabajo, con la consiguiente necesidad de adaptar las competencias ocupacionales a los nuevos mercados, a los nuevos sectores, y también los procesos productivos. Dado que, obviamente, los sectores más afectados van a ser aquellos más vulnerables. Entonces, los trabajadores más susceptibles a quedarse atrás en esta reconversión, a perder sus empleos, son aquellos más pobres, más informales, estacionales, los que también se desempeñan en pequeñas y medianas empresas, y también los que dependen de recursos naturales, que bueno, es muy común en nuestra región. Pero bueno, por otro lado, además, ¿no?, de tener que pensar cómo vamos a enfrentar esta emergencia climática, también tenemos que pensar en una recuperación post-COVID-19 en toda nuestra región, en América Latina, donde ya vivimos, digamos, situaciones o desafíos socioeconómicos grandes. También se prevé, y ya estamos viviendo, que la crisis generada por la pandemia va a llevar a una mayor contracción económica, obviamente con pérdida de empleo, aumento de la pobreza, nuevos retos de desarrollo sostenible en general. Pero también esta crisis nos pone en un punto, nos da una oportunidad clave para repensar un poco nuestro modelo socioeconómico, ¿no? ¿Por qué? Porque una transición justa hacia economías más verdes, bajas en carbono, puede moderar los efectos económicos y sociales adversos de esta crisis. Acá más o menos quería presentarles lo que es el caso de Perú en particular. En general, como se ve, entre 2019 y 2020, la población ocupada disminuyó en más de 6 millones de personas. Además, lo mismo sucedió con la calidad del empleo, no solamente con la cantidad. ¿Por qué? Porque en este mismo periodo la tasa de empleo informal ascendió casi un 2%. Obviamente que nuevamente todos estos efectos negativos de la pandemia se concentraron desproporcionadamente en los grupos más vulnerables como mujeres, jóvenes, población migrante, personas muchas veces independientes o en condiciones de autoempleo. Una cosa muy llamativa que pueden ver aquí en el gráfico es que en los años previos a la pandemia, Perú venía experimentando un aumento en lo que es la tasa de ocupación, ¿no? Entonces esto nos da la pauta de las oportunidades sociales y económicas que existen, una vez que podamos empezar a recuperarnos de la emergencia sanitaria. Así que bueno, un poco poniendo en contexto que estas problemáticas que nos impulsan a una necesidad de cambiar de manera urgente nuestro paradigma. Entonces, ¿qué son estos empleos verdes que tanto estamos buscando fomentar para abordar estos problemas? Los empleos verdes son aquellos que van a, por un lado, preservar el medio ambiente a través de distintos modelos de producción siempre sostenibles, pero al mismo tiempo van a fortalecer particularmente las economías locales y regionales, porque se busca justamente aumentar lo que es el sentido de comunidad, y a la vez generar trabajo decente e inclusión social. Es decir, que básicamente lo que hacen es aumentar la eficiencia en el uso de los distintos recursos, como la energía, el agua, las materias primas, reduciendo también entonces las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos, y protegiendo además estos ecosistemas y sus servicios que, como mencionábamos, son tan importantes para la productividad y para el empleo. Entonces los empleos verdes se transforman como cruciales, como estrategias cruciales y transversales para fomentar un desarrollo sostenible y una transición justa, y obviamente para cumplir estos objetivos mundiales que nos pusimos desde todas las naciones, de alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y aumentar la resiliencia, ¿no?, de las comunidades, particularmente en este contexto que
que vivimos. En ese sentido, bueno, también quería comentarles un poquito hablando de Perú, que me pareció interesante empezar a leer, que bueno, Perú ya avanzó en el marco de lo que es la iniciativa PAGE de la OIT. No sé si la conocen, si no los invito a buscarla, es muy interesante, es una iniciativa mundial de la Organización Internacional del Trabajo, que junto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, ya empezaron a establecer criterios para definir y para evaluar el empleo verde, ¿no? Para establecer un diagnóstico y en base a este diagnóstico ver qué medidas podemos fomentar para crearlo, en qué sectores están las mayores oportunidades o los mayores desafíos. Así que bueno, hay cierto trabajo ya avanzado a nivel nacional, que creo que va a ser importante como rector de todas las medidas que surjan, ¿no? Bueno, y la misma OIT, me olvidé de mencionar, también establece que en América Latina y el Caribe se pueden crear 15 millones de trabajos netos para el año 2030 si avanzamos en un escenario de descarbonización de la economía. Entonces me parece importante también destacar el potencial que tenemos en nuestra región, de que digamos, avanzar frente al cambio climático no necesariamente significa resignar crecimiento económico, resignar puestos de trabajo, sino todo lo contrario. Y ahora, bueno, pasando un poco a la parte final de la presentación, quería comentarles acerca de un caso particular que llevamos a cabo desde la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático, que es el proyecto de empleos verdes locales. La Red Argentina, como para ponerlo un poquito en contexto, es una organización de la sociedad civil que reúne aproximadamente 240 municipios de Argentina para trabajar en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, que ya viene trabajando hace unos 10 años en estas temáticas. En marzo del 2020, muy poco antes de la pandemia, por iniciativa de los propios gobiernos locales, se creó un grupo de trabajo, que es el grupo de empleos verdes, muy poquito antes de que nosotros acá empecemos a hablar de lo que era pandemia y cuarentena, así que nos tuvimos que reinventar apenas comenzamos, pero creo que finalmente este contexto, como les mencionaba antes, trajo un interés renovado por una recuperación verde, ¿no? Entonces, bueno, resultó positivo en este sentido. A lo largo de todo el año 2020 estuvimos trabajando en capacitaciones iniciales para los gobiernos locales, quienes a su vez fueron detectando, mapeando a distintos emprendimientos, más bien vulnerables, de su territorio, ¿no? Nuestra idea siempre era que el municipio tome, que el gobierno local tome el liderazgo en este sentido y pueda coordinarse con el sector privado de su ciudad. Y a partir de allí también estuvimos trabajando en capacitar al sector privado para abordar de manera conjunta esta problemática. Luego, en marzo de este año, el proyecto fue elegido por la Unión Europea para ser financiado por 3 años, lo cual obviamente le dio un fuerte impulso al proyecto. Hoy el proyecto cuenta con unos 50 gobiernos locales involucrados y más de 350 emprendimientos, es decir, pequeñas empresas de diferentes categorías o sectores económicos, como son las energías renovables, la eficiencia energética, el turismo sostenible, el ecodiseño, entre otros. Así que bueno, el objetivo principal de esta acción es, como les comentaba, ¿no?, vincular un poco a los gobiernos locales con el sector privado, para así crear estos empleos verdes y transformar realmente los modelos tanto de producción como de consumo de las ciudades. Para nosotros es muy importante trabajar con los gobiernos locales porque son las autoridades más cercanas a la comunidad, ¿no? Son quienes realmente conocen todas las oportunidades, todos los desafíos que hay en el territorio, entonces van a, obviamente, diseñar planes y estrategias basadas en las necesidades y expectativas de la población, y esto obviamente conlleva mayores beneficios, mayor sostenibilidad a largo plazo, porque hay realmente
un interés por parte de los beneficiarios ya detectado previamente. Para alcanzar estos objetivos que nos planteamos, estamos acompañados por socios de implementación, como son la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, que reúne todo lo que son pequeñas y medianas empresas de Argentina y las vincula con empresas de Italia para establecer sinergia e intercambios de conocimientos y tecnología. También trabajamos con InSitu, que es una ONG de acá de Argentina, dedicada a todo lo que es la economía solidaria. Y por último, trabajamos con la Universidad de Wageningen de Holanda, que es una universidad líder en lo que es sostenibilidad a nivel mundial, particularmente en el desarrollo de mecanismos públicos en estas temáticas. Así que bueno, conformamos un consorcio donde se abordan los distintos ejes, los distintos beneficiarios, desde mini pymes hasta emprendedores más bien vulnerables, como son los productores rurales, por ejemplo, y también el sector público. En cuanto a las actividades de este proyecto, están divididos en 4 grandes grupos. En primer lugar, el fortalecimiento de capacidades, como les mencionaba anteriormente, tanto para el sector privado como para el sector público. La generación de información pública, porque la verdad es que tanto en nuestro país Argentina como en América Latina hay muy poca información acerca de lo que son los empleos verdes, y mucho menos a escala local. Entonces, bueno, nos parece importante empezar a generar estos diagnósticos para después poder tener una información fidedigna que nos permita planear a más largo plazo, ¿no? Por otro lado, tenemos la concientización de los consumidores a través de distintos eventos de ferias y exposiciones de los emprendedores, para vincular un poco a este tipo de emprendimientos con la ciudadanía, ¿no? Para que haya un involucramiento también de la sociedad civil. Muchas veces lo que pasa en nuestro país, por lo menos entiendo que también es regional la problemática, es que uno como consumidor a veces no tiene la información que necesita para elegir responsablemente. Entonces, bueno, nos parece interesante empezar también a vincular estos dos sectores, y obviamente siempre coordinado por el gobierno local como rector. Y por último, hay planeado instancias de lo que es infraestructura y apoyo técnico, que permita mejorar la gestión ambiental y social de estos emprendimientos, ¿no? Serían ya medidas concretas. Entonces, básicamente lo que buscamos con estos 4 ejes de trabajo es abordar la oferta y la demanda para establecer este círculo virtuoso que crezca de manera exponencial y que permita crear empleo decente, inclusión social, preservar el medio ambiente y fortalecer a los actores económicos locales. Bueno, y en una de estas búsquedas de información, de diagnóstico que realizamos, nosotros lo que hacemos es encuestar a todos los emprendimientos y a los gobiernos locales acerca de distintos aspectos de su gestión ambiental, de su gestión social, de su gestión económica, para un poco relevar cuáles son las necesidades que hay en el territorio. Y una de las más llamativas fue la necesidad de contar con una certificación que distinga a este tipo de emprendedores de los modelos de producción tradicionales. Obviamente que existen a nivel internacional y a nivel nacional, pero estos requieren procesos bastante largos, bastante costosos para pequeños productores vulnerables. Entonces lo que decidimos hacer con el consorcio implementador de nuestro proyecto fue crear un sello y certificación de economía verde que permita que puedan acceder estos pequeños productores y así puedan diferenciarse y mostrar su valor agregado. Este sello cuenta con 3 niveles, de acuerdo al grado de avance en lo que es la gestión ambiental y la gestión social. El primero hace referencia un poco a la conciencia, ¿no? sobre los impactos ambientales que uno tiene, es el primer paso hacia la transición. El segundo ya habla de una responsabilidad a la hora de tomar decisiones en lo que es la producción.
Y el tercer sello ya se otorga a quienes tengan una economía verde interna consolidada. Así que bueno, este es el camino que planteamos para los emprendedores. Hoy ya tenemos 70 emprendedores con sellos de distintos niveles que se encuentran en 24 ciudades argentinas. Así que bueno, los quería dejar con esta reflexión, ¿no?, de que la transición hacia la descarbonización de la economía solo es posible siendo parte de una acción colectiva. A nosotros como organización de la sociedad civil nos parece muy importante involucrarnos, también involucrar a la comunidad, involucrar a los gobiernos, involucrar al sector privado para que en conjunto podamos realmente acelerar y alcanzar los cambios que se necesitan para cumplir con los objetivos, con la urgencia también que necesitamos que se alcancen. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación, por tu tiempo y por compartir las experiencias, bueno, la experiencia argentina con nosotros, con la audiencia, ¿no? Ahora nos has recordado sobre cómo la pandemia, el COVID-19, nos está obligando a transformar e innovar de manera mucho más acelerada en diversas áreas, siendo el empleo un tema fundamental que ha sido muy afectado por esta situación mundial, ¿no? Y los empleos verdes se hacen todavía más cruciales en esa situación, ¿no? Y son muy importantes para el desarrollo sostenible, que respondan a los desafíos de protección del medio ambiente, el desarrollo económico, la inclusión social, y que permitan impulsar los territorios sostenibles, creando oportunidades de empleo decente, formal, e incrementar la eficiencia de los recursos. También muy interesante el caso que nos has presentado hoy sobre la vinculación del sector privado con los gobiernos locales, para crear empleos verdes y poder transformar los modelos de negocio y consumo desde los territorios. Y probablemente un tema bien importante es justamente la concientización hacia el consumidor, ¿no? que muchas veces no se toca o no se profundiza mucho. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a los tres expositores por sus tan interesantes presentaciones, y también les agradezco por haber cumplido con el tiempo que teníamos programado, que muchas veces no nos permiten cumplir con la agenda. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos del público. A ver, vamos a empezar con, déjame arreglar eso un momentito, con Adriana. ¿Qué tan grande es el mercado de agronegocios sostenibles en relación al agronegocio convencional? ¿Y cuáles son las formas de articularse a este tipo de mercados? ¿No es muy costoso hacer un agronegocio sostenible? Bueno, muy buena pregunta. Realmente el mercado es bastante grande. Lamentablemente es mercado fuera de nuestros países, ¿verdad? Entonces estamos viendo, y no es nuevo, realmente desde hace tal vez unos 15 o 20 años, pues ha habido toda una transición en el tema de demanda de productos, especialmente en mercados de Europa, el mercado de Estados Unidos. Ahora hay mercados emergentes muy interesantes, como Australia, por citar algún ejemplo. Entonces realmente hay muchísimos mercados, y lo que estamos viendo es una correlación entre mayor nivel de educación, por así decirlo, y también promoción de los mismos gobiernos con respecto a la mejora de las condiciones de medios de vida de sus pobladores. Entonces, en ciertos países, pues esto ha tomado muchísimo auge, y ahí es donde hay muchísima demanda. Y Perú, ejemplo de ello, cacao, ¿verdad? Creo que no hay que irnos muy lejos. Todo el sector cacao en Perú ha tenido una transformación abismal, no sé, en los últimos 6, 7 años. Y lo vemos fácilmente en café, que también Perú tiene mucho que aportar por ahí. La misma uchuva en Perú ha venido creciendo de forma muy interesante, pero lo que ha estado pasando es que son mercados fuera de nuestros países. Ha habido una transformación interna, no es que no. Incluyo mi país, que es súper pequeñito, la parte de Perú posiblemente es del tamaño de una de las provincias de Perú, pero no ha sido tan
tan drástico el cambio. Por eso siempre les comentaba, hay que invertir montones y pues aquí mi colega que me precedió habló mucho de educación hacia el consumidor, porque un tema es que no lo conocemos. ¿Verdad? Hemos hablado mucho de orgánico, de sostenible, pero posiblemente si hacemos una encuesta, todo el mundo define distinto qué significa sostenibilidad. Entonces hay un tema de desconocimiento claro. Luego hay todo un tema de poder adquisitivo, ¿verdad? Que lamentablemente en nuestros países la mayor parte de consumidores pues es complejo, ¿verdad? El tema del nivel adquisitivo y ahí entra el Estado clave. A mí me gustó mucho una iniciativa en El Salvador donde se empezó a promover el tema de consumo de miel a nivel escolar, ¿verdad? Porque la miel tiene un montón de beneficios a nivel de desarrollo de los niños. Entonces, aunque la familia no tuviera poder adquisitivo para adquirir miel de calidad, sí, a través de un programa de gobiernos tenía acceso a las poblaciones que comúnmente no tienen, ¿verdad? Porque la mayor crítica es, así muy bonito el tema, pero ¿cómo hacemos esto accesible a todos? Entonces, por eso es muy importante la interrelación entre los distintos actores, empresa, o sea, realmente hay que trabajar con empresa privada a veces, y cuando estamos desde gobierno no se ve tanto, pero hay que trabajar desde empresa privada, alianzas público-privadas, con todos los actores para que se den. Entonces, sí hay nichos, sí se puede hacer. El tema es que hemos tenido una proyección hacia afuera por nuestro modelo agroexportador, y ahora lo que toca es regresar a lo interno para seguir promoviendo. Sí se puede, pero obviamente va a requerir esfuerzo de muchísimos más actores. Ante todo, no sé si contesté toda la consulta, Sofía. Sí, Adriana, muchas gracias. Bueno, ahora una pregunta para Carlos Julio. ¿Cómo desde Corpo Caldas convocan e integran a otros actores desde del territorio para promover y hacer sostenibles los negocios verdes, el biocomercio? ¿Cuál es el rol integrador con el sector privado y la academia? Adelante, Carlos Julio. Claro, nosotros, digamos, como corporación, digamos, del orden subnacional, desde la parte ambiental, trabajamos con los 27 municipios de Caldas. Entonces, digamos, esa es nuestra base social, porque ellos son la asamblea corporativa. Y de allí, pues, es donde, digamos, surgen todos los programas y proyectos y se aprueba, pues, como el plan de acción. Y dentro del plan de acción está el plan departamental. Entonces, como les decía, tenemos una estrategia de comunicaciones en la cual nosotros, a través de nuestra página, nuestro portal, hacemos convocatorias, hacemos inscripciones, y digamos, como este es un portal conocido por todos los entes territoriales, pero a su vez eso lo complementamos con otras estrategias. Nosotros tenemos un sinnúmero de proyectos de actividades ambientales, entonces cada funcionario sabe que puede, digamos, difundir este plan que estamos trabajando a través de las unidades municipales de asistencia técnica, por ejemplo, con los mismos señores alcaldes, cuando tenemos oportunidad de interactuar con ellos en diferentes reuniones, no necesariamente negocios verdes, sino con temas ambientales, aprovechamos para hacer las cuñas. Los aliados que tenemos, por ejemplo, con Cámara de Comercio, con universidades, con la misma gobernación de Caldas, con otros actores hay una empresa, por ejemplo, que se llama Incubar, y es una empresa, es una incubadora de empresas. Que, digamos, ellos es una parte fundamental, porque hay muchos emprendimientos que necesitan ese apalancamiento, estar en ese nido de empresas, digamos así, para que puedan lanzarse al mercado. Entonces, digamos, esa estrategia de comunicaciones nos funciona bastante bien. Indudablemente también hay, pues, cartillas, publicaciones, digamos que todavía estamos perfeccionando algunas técnicas para que, digamos, cada día más las personas conozcan estas posibilidades de negocios verdes. Muchas gracias, Carlos Julio. Pasamos a la segunda pregunta, que es para Lucía. Bueno, es un comentario y una pregunta, ¿no? Que dice: la generación de negocios verdes es una necesidad creciente para la sostenibilidad, pero implica un cambio profundo en la oferta educativa para ir formando las nuevas competencias que demanden los empleos verdes. ¿Qué hacer para acelerar este proceso de formación y generación de empleos verdes?
Bueno, yo creo que lo principal es conocer el territorio en el que se está trabajando, ¿no? Cada territorio va a tener sus necesidades particulares, pero también sus oportunidades de crecimiento o de reconversión particulares, ¿no? Entonces, sin una información de base sobre qué sectores tenemos el potencial de reconvertir, sobre qué necesidades hay en el territorio, qué capacidades ya tenemos. Primero creo que hay que abordar esto, ¿no? Conocer quiénes van a ser los beneficiarios, porque si no conocemos quiénes van a ser nuestros beneficiarios, no conocemos nuestro contexto, nuestra economía actual, no podemos avanzar hacia el cambio de paradigma. Entonces, poder conocer esto nos permite también establecer bases sólidas y resultados también a largo plazo, no solamente acelerar estos cambios, porque vamos a estar atacando, digamos, los puntos claves, sino que también nos vamos a estar asegurando de que estos resultados se van a mantener a través de los años, y los beneficiarios se van a apropiar de estos resultados. Así que creo que lo principal es esto, ¿no? Conocer el territorio y los empleos, y la gente que hay detrás de estos empleos en cada región, en cada ciudad. Ujú. Y bueno, tenemos una pregunta más para ti, Lucía. ¿Consideras que los empleos verdes en América Latina, además de más demandados en el corto plazo, también pueden ser mejor remunerados? Y también si consideras que este cambio llegó para quedarse o puede ser algo transitorio producto de la pandemia. No, yo creo que primero que es algo que llegó para quedarse. Nosotros podemos avanzar más lento o más rápido, pero es algo que es inevitable. Todas las tendencias, sobre todo en materia de energía, van hacia esta dirección, es decir, ya estamos agotando el recurso directamente si no queremos pensar solo en términos económicos. Así que, por ejemplo, en lo que es la transición energética, se van a crear nuevos empleos, va a haber unas nuevas tendencias. Lo mismo lo que comentaba Adriana sobre un nuevo modelo de producción de alimentos y de agricultura. También ya hay un cambio que es digamos, indefectible que suceda, porque el suelo se está agotando, los recursos se están agotando, entonces creo que es algo que va a quedar a largo plazo. Y en cuanto a la primera pregunta de remuneración, creo que es necesario. Obviamente el concepto de empleos verdes habla de trabajo decente. El trabajo decente incluye un salario adecuado, digno, para esta persona, que le permita un sustento de vida. Entonces creo que es necesario. Nosotros en nuestra región muchas veces hay altas tasas de informalidad, entonces creo que ese es uno de los puntos también que debemos empezar a cambiar, y que obviamente está asociado a lo que son los salarios. Así que esta transición verde debe abordar este tipo también de cuestiones socioeconómicas. Muchas gracias, Lucía, y bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros tres expositores por su tiempo y su generosidad para responder las preguntas. La audiencia también, muchas gracias por su atención y participación en esta sesión. Antes de despedirnos, quisiera invitarles a responder una pregunta a través de un formulario que estamos dejando en el chat. Al igual que en el tercer seminario, en el tercer ciclo de seminarios, con sus respuestas vamos a ir trabajando en la elaboración de una actividad práctica de la que vamos a sacar conclusiones relevantes en equipo, en la elaboración de en una de las temáticas que trabajaremos a lo largo de los ciclos temáticos que todavía nos restan. También les vamos a estar enviando esta encuesta a través del correo electrónico, y también les haremos llegar las presentaciones que hemos visto hoy día. Muchas gracias a todos. Te doy, José, la palabra para el cierre de esta actividad. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Bueno, agradecerles a todos los ponentes, a Carlos Julio, Adriana, Lucía, bueno, y a la estupenda moderación de Sofía, ¿no? Y a todos, bueno, y a todos los que hemos estado tras bambalinas, a todo el equipo que ha estado acá encargado de hacer posible este seminario, ¿no? Pues nada, por nuestra parte, damos por concluida esta sesión. Les invito un poco, antes de ir saliendo de la sala, ir viendo el contenido de del siguiente ciclo, el cuarto ciclo de seminario, que empezará a partir del 5 de octubre, ¿no? Pues por mi parte, pues muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.